Bueno, bien. Muy bien, muchas gracias. Agradezco mucho a Vínculo TIC por haberme dado esta oportunidad de platicarles un poco de un tema que se habla mucho de él. Hay que desmitificarlo porque es hoy por hoy uno de los grandes temas en el mundo de la tecnología de información, sobre todo por el hecho de que hoy el tema de Business Intelligence y Data Warehousing es el tema número uno según varios analistas. De todas las inversiones que se están haciendo en tecnología en el mundo, el porcentaje más fuerte que se está dedicando es al tema de Warehouse y Business Intelligence. ¿Qué sucede? Pues que están creciendo los datos. Lo único que no deja de crecer es la información. Muchos colegas están enfrascados en un problema muy serio del almacenamiento y qué hacer con la información. Porque es una huella que queda para la empresa, es una huella que queda para los gobiernos y se toma poca información y poca acción de toda la información que se tiene ahí agregada. Así que me separa de la comida mi presentación, voy a tratar de hacerla muy rápido y desde luego cualquier duda lo podemos ver al final o bien en el foro que vamos a tener más adelante. Miren, aquí van a ver una gráfica donde se ve cuál es la expectativa de crecimiento de los datos. Los datos están explotando, llevaban una tendencia y a partir de finales del año, entrando al 2000, ya se pueden ver ustedes que hay una parte de donde la curva se hace mucho más amplia. Pero lo que llama más la atención es que el crecimiento de los datos, esta área bajo esta curva, son los datos estructurados tradicionales. Es la información que tienen ustedes de su nómina, de las facturas, y crece porque, bueno, cada vez hay más asimilación de la información, hay más datos. Pero si ven lo que realmente está creciendo y lo que nos genera un gran reto, son los datos y la información no estructurada. ¿Qué es esa información estructurada? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es toda esta información adicional que hoy por hoy es súper importante para la toma de decisiones. Más allá de la información histórica que genera la compañía, tiene que ver mucho más con la información que pasa alrededor de los ecosistemas de las empresas. Llámese estos clientes, proveedores, todo lo que hay alrededor es esta parte de acá. Así que estos nuevos datos, ¿cuáles son? Pues es un montón de información sobre todo lo que tiene que ver con redes sociales. Toda la información que cuando hablan de nuestro producto, de nuestra empresa, de los ejecutivos, pues ahí está. Y esto puede ser información muy valiosa para la toma de decisiones de negocio o también para temas de compliance o temas de seguridad. También tenemos estos road clicks, todos estos hábitos de navegación y lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos de cómo hoy ya, por ejemplo, los bancos tienen rutas y hábitos de qué hace la gente a nivel mundial para consultar un saldo. Cualquier ruta que no siga ese path, pues ya es sujeta a alguna investigación y poder atacar un fraude con mucho más antelación de lo que ya cuando ya está hecho. Así que toda esta información que tiene que ver con el clickstream, todas estas palabras que damos de búsquedas, web logins, estos dispositivos que tenemos ahora para controlar accesos a un edificio, cámaras, imágenes, toda esta información no estructurada que sale de la planeación de una aplicación tradicional es parte de lo que hoy conocemos como Big Data. Así que bueno, no es de sorprendernos que hoy los CIOs pues están enfrente de esta gran oportunidad, por un lado proteger a la compañía, proteger a los bancos, proteger a las entidades financieras, y por otro también, cómo le podemos dar riqueza a nuestras líneas de negocio para acercarles mayor información y que de esta manera permanezcan y logren un liderazgo en sus respectivos mercados. Así que la primera pregunta que se nos ocurre, me preguntaba Rafa, me dice, oye, quiero que hables de Big Data, es un tema que está muy caliente, y pues vamos a definirlo, ¿no? Mucha gente piensa que Big Data es mucha información, y es cierto, es una de las ejes que definen lo que es Big Data. Una escala muy grande de volúmenes de datos, sobre todo para fines analíticos. Esa es parte de la definición de Big Data. Pero, como ya les comentaba, también Big Data tiene que ver con nuestros nuevos datos que hoy están siendo considerados para poder vertirlos a la línea de negocio. Nuevos datos, datos no estructurados. Aquí tenemos
muchísimos niveles de relacionamiento, weblogs, sensores, como les comentaba, toda la parte de redes sociales, textos, imágenes, toda esta información que hoy no pertenece a los esquemas de toma de decisiones de los warehouses tradicionales. Y también esto nos lleva a nuevas formas de hacer analytics. El analytic tradicional es un analytic basado en SQL, tradicionalmente son jobs de SQL, que lo que hacen es buscar información casi siempre histórica y sobre eso hacer alguna predicción financiera o alguna predicción de abastecimiento. Eso es lo que tradicionalmente hacía un warehouse. Bueno, Big Data ahora tiene un nuevo modelo, que es un modelo no estructurado para poder hacer estos analíticos. Y aquí se utiliza algo que van a escuchar muchos, algunos ya lo habrán escuchado, este nuevo concepto de MapReduce o Hadoop, que es una nueva forma de acceder a este tipo de información. Esto fue creado por Google. Cuando ustedes dan una palabra en Google y la busca, no hace una búsqueda jerárquica tradicional como lo haría una base de datos, sino lo hace a través de unos modelos de clustering, que es algo muy sofisticado, no los voy a aburrir con eso, pero lo que es importante es que estos appliances de Big Data incluyen los modelos de Hadoop y de MapReduce para las búsquedas no estructuradas de información. Así que en realidad Big Data tiene 4 ejes, ¿no? El más obvio, que hablábamos de volumen, que es uno, el otro que tiene que ver con la complejidad del acceso a la información, la variedad de la información más allá de lo estructurada, y la parte de la velocidad, algo fundamental. Big Data lo que permite es poder tomar información en tiempo real y predecir ciertos comportamientos. Los appliances de Big Data lo que hacen es que en base a la información que están obteniendo, imagínense ustedes, por ejemplo, los tickers y lo que están haciendo en el piso de remates en la Bolsa Mexicana de Valores o en New York Stock Exchange, no hay tiempo de grabarlos, se hacen en línea. Esa información se hace en línea y se compara, no solamente para fines de buscar evitar un fraude, sino también para lograr los mejores posicionamientos y las mejores compras en tiempo real. Así que Big Data tiene que ver mucho más, lo primero que quiero o me gustaría que tuvieran en su mente, va más allá de mucha información y tiene que ver con esto que acabo de comentarles. Diferentes tipos de datos, diferentes tipos de consultas y una velocidad mucho mayor a la que tradicionalmente tiene un warehouse que en varias de las compañías en las que ustedes hoy están, pues seguramente ya tienen implementados. Otro aspecto interesante en lo que tiene que ver con Big Data y los appliances que hacen posible estas máquinas que están junto a los servidores analíticos, es que las funciones estadísticas y de análisis de los datos están dentro de la base de datos, no están en las aplicaciones. Es tanta la información que no podemos guardarla y después procesarla. Entonces, la misma base de datos lo que tiene son funciones estadísticas de los más diversos tipos, sobre todo orientadas a buscar los análisis de información estructurada. Por ejemplo, un análisis de caminos o de paths. Les comentaba hace un rato y lo vamos a ver en un ejemplo. Hay una cierta lógica que un usuario de un banco tiene para hacer una consulta, una transferencia. Por ejemplo, yo voy a hacer una transferencia, suena lógico, lo primero que tengo que hacer es buscar mi saldo, ¿no? Ver cuánto tengo de saldo. Pues sucede que casi el 75% de las transacciones que no siguen este path no checan el saldo. Y eso no lo puedo ver si no tengo implementado dentro de la base de datos un modelo que me esté en tiempo real cubriendo ese tipo de rutas no comunes para hacer transacciones financieras. Y lo mismo aplica para otros sectores. El evento de hoy tiene que ver con cuestiones financieras, pero les puedo comentar que tenemos un cliente, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que también hay ciertas rutas para los viajes, o hay ciertas rutas para compra de joyas, o hay ya ciertos hábitos de consumo que están cargados dentro de la base de datos. Cualquier cosa que se salga es un elemento de sospecha. Lo mismo, análisis estadísticos, relacionales, análisis de textos. Por ejemplo, cuando estamos nosotros ante una auditoría, estamos buscando cierta información sobre algún fraude, imagínense el buscarlos estos en los logs de los mails. Ya cuando tenga quiénes son los posibles sospechosos, ya lo más seguro es que ya se gastaron el dinero, ¿no? Lo que hace una solución de warehouse con Big Data es hacerlo de una manera muchísimo rápida porque la búsqueda no es secuencial y no es jerárquica. Análisis de clusters. Hay cuestiones tan complejas, hay funciones tan complejas, si hay matemáticos aquí en la sala no me dejarán mentir,
que la estadística tradicional no funciona. Hay que buscar modelos de redes neuronales, modelos de promedios variables, cosas muy sofisticadas para poder encontrar ciertos parámetros. Y lo van a ver ahorita con una representación gráfica de por dónde pasa un cliente para cancelar una cuenta de cheques por un mal servicio. Así que, ¿cómo se ve esto en un esquema, en una empresa que tiene un warehouse? Esto es muy interesante. Tradicionalmente lo que tenemos es que hay ciertas fuentes de información que alimentan nuestro warehouse. Ahí dice Teradata porque son muy buenos, pero puede ser cualquiera, ¿no? Entonces tenemos nosotros datos estructurados, que es lo que tradicionalmente manejamos, que vienen de nuestro ERP o de aplicaciones OLTP. Esto a través de una cosa que se llama ETL, que es extraer, transformar y cargar, se popula nuestro warehouse, que es de donde vamos a sacar todos los reportes de la empresa o de la institución. Y bueno, esto es lo que conocíamos hasta ahorita como el mundo del Enterprise Warehouse. Ahora, con todos estos nuevos datos, datos que tienen que ver con datos no relacionales o multiestructurados, lo que hacemos es que ponemos una solución de Big Data, tradicionalmente es un appliance, es un elemento de hardware y de software que se conecta con nuestro warehouse que hoy tenemos implementado. Y al final, bueno, tenemos los usuarios y a través de diversas aplicaciones, algunos productos de terceros o productos desarrollados en casa, como descubrimiento de fraudes, cómo encontrar patrones de clientes. Tenemos historias muy bonitas de cómo empresas han logrado tener una retención de clientes a través de la implementación de Big Data. Les voy a dar un ejemplo. Cuestiones que no son a simple vista detectadas en lo que es la marcha del negocio. No lo da la aplicación tradicional. Tenemos un partner muy importante que es SAS y tenemos mucho modelaje. En fin, una cantidad de aplicaciones que sirven a diferentes tipos de usuarios. Otra cosa importante con Big Data, y sería el segundo mensaje, el primero es que no nada más son grandes datos, el segundo es que los usuarios son diversos. Tradicionalmente el warehouse, el usuario es un analista, tradicionalmente. Y conforme va creciendo el warehouse dentro de la organización, tenemos usuarios finales. Big Data, la mayoría de los usuarios que tenemos son usuarios finales. Usuarios de mercadotecnia, usuarios analíticos, usuarios de compliance. Así que así se ve. Así se ve finalmente cómo se implementa una solución de Big Data en una institución o en una empresa. Entonces, bueno, imagínense que estas son las fuentes de información de una entidad financiera, donde tenemos por un lado la información, muchas gracias, muy amable, información que tiene que ver con encuestas que se les hacen a clientes, información que tiene que ver con los profiles de los clientes, información del call center, donde hay mucha información, en fin, todas las fuentes que tenemos. Lo que busca una solución de warehouse con Big Data es centralizar esto. A más de uno le habrá pasado que hablan a un banco y hablan al call center y tienen cierta información de uno, y tienen a lo mejor la dirección de hace 4 años, pero abre uno a la tarjeta de crédito y tienen otra información. Es algo típico cuando no se logra tener una aplicación de warehouse basada en el cliente, se llama Customer Centric, y es toda una práctica que se tiene, al menos en Teradata, para tener una sola versión del cliente, como puede haber una sola versión del proveedor, una sola versión de los catálogos de cuenta, y de esa forma pues tener información mucho más precisa para la toma de decisiones en diferentes ambientes. Entonces, esta es, digamos, una representación gráfica de las diferentes fuentes de información que hoy tienen las organizaciones y cómo a través de Big Data se pueden habilitar para la toma de decisiones. No se los voy a leer, pero este es el path para que un cliente cierre su cuenta en un banco. Pasan un montón de cosas, mucho ruido, ¿no? Un montón de eventos, pasan muchas cosas. Muy difícil analizar esto con una base de datos tradicional, con un warehouse tradicional. Tarda mucho tiempo y hay que hacer muchos supuestos. Para Big Data, este es su mero mole, este es con lo que trabaja. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de información y en vez de estar analizando cada una de las líneas, busca patrones y busca clústeres de comunicación de tal manera que quitemos el ruido y tengamos la señal. De todos estos eventos, al final, que esto es en línea, podemos ver cuál es la ruta que lleva a que las cuentas en un banco se cierren. Dirán, bueno, pues esto académicamente suena muy bonito. Ahora imagínense que ustedes tienen monitores acá
Y lo que hacemos es que antes de que el señor pase para acá o pase para acá y esté por aquí ya pensando que este banco es una mugre, recibe una llamada del Customer Center y le ofrece una solución. 3 veces más cuesta mantener un cliente que tener uno nuevo. Así que esto es una solución práctica de Big Data. Esta me la voy a pasar. Bueno, esto es interesante. En la parte del banco hay algo que se llama el marketing de última milla, que es qué voy a hacer en la última parte de la entrada para captar nuevos clientes. Aquí, bueno, tenemos un caso de un banco con 34,000 sucursales, 25,000 ATMs, o sesiones de ATMs, 5,000 sesiones en el call center, 43,000 emails. O sea, imagínense toda esta información entrando y no aprovecharla. Lo único que no cambia en la historia es el dato ya está ahí. Cuando uno va al supermercado y compra algo, ahí está el dato. ¿Qué voy a hacer con ese dato para que la compañía sea de vanguardia, para que tome decisiones realmente importantes? Es donde juega Big Data. Y esa es una cuestión más gráfica de la última milla, ¿no? Agarra el cliente, pues pone una queja, después de cierto número de días hace otra vez la queja y empieza, ¿no?, a hacerlo hasta que cierra la cuenta porque nomás no le hicieron caso, ¿no? ¿Qué pasaría si este cliente recibe una disculpa, una explicación, o le dan un bono o le reversan un fee de $5 que tuvo por un manejo? Y es lo que les decía, ¿no? Toma 3 veces más con tener un cliente nuevo que retener al que se tiene. ¿Cómo puedo habilitar esto? A través de este tipo de soluciones, en donde, como les decía, va más allá del tema del dato tradicional. Muy bien. Voy a saltarme algunas para irnos al... Estas son representaciones gráficas de los pads que les decía hace un rato. Una buena solución de Big Data les permite visualizar cómo se comportan los datos en tiempo real. Esto puede ser una interacción con un cliente, esto puede ser una transacción bancaria, esto puede ser el comportamiento de una acción. Y esto le da muchísima información a la gente de campo para poder tener mayores niveles de performance en su... ¿En dónde uso Big Data? Igual ya se imaginarán ustedes con lo que les acabo de comentar algunos ejemplos, pero aquí tenemos algunos. Por ejemplo, en toda la parte de marketing digital y optimización, hay algo muy interesante que es el análisis del comportamiento de los usuarios, sus intenciones, las acciones a través de los search, qué tipo de advertising le voy a mandar. Ahora hay una nueva palabra de advertising, que es un advertising en tiempo real. Algunos de ustedes recordaron una película que se llamaba Minority Report, donde va caminando Tom Cruise y va recibiendo marketing individualizado. Bueno, esto es precisamente lo que lo permite hacer. Ese es un ejemplo práctico de las aplicaciones. En la parte de social network, imagínense ustedes una persona que está abriendo una cuenta patrimonial, se acerca al ejecutivo, el ejecutivo tiene información básica, que es la que le ofrece el banco, pero aparte tiene lo que le ofrece el appliance de Big Data, cosas como cuáles son sus aficiones, cuáles son sus comportamientos de compra, cosas mucho más, se puede decir etéreas por un lado, pero por otro que hacen que el cliente se sienta más escuchado, algo más individualizado y puedo tener un acercamiento mucho más amable con este cliente. Las posibilidades de que este cliente firme en una cuenta patrimonial son mucho más altas si hay una atención personalizada. Desafortunadamente no mucho de la información personalizada está en los datos internos de los bancos o de las entidades financieras. Detecciones de fraude, ya les he platicado de varios casos, en el momento, on the fly, análisis de transacciones, interacciones con los sistemas. Entonces hay una cantidad importantísima. Nosotros en Teradata tenemos ya hoy más de 900 instalaciones de Big Data alrededor del mundo. Muchas de ellas se implementan a través de un modelo de sandbox, que es que se empieza a jugar con los datos y se empiezan a correlacionar. Mucha de la información después no sirve, se guarda, se regresa, pero al final se empiezan a encontrar ciertos patrones que ya forman parte de la información. Muy bien. Voy a saltarme algunas porque ya... Muy bien. Elegí yo hablar un poco de fraude en el tema de Big Data porque es algo que hoy los bancos contabilizan, las entidades financieras, como algo muy relevante, es algo que no agrega valor a la compañía y sí
aleja a veces el nivel de bancarización, que es algo que vamos a platicar más adelante. ¿Y cuáles son estos retos que hoy se tienen para poder disminuir los fraudes en las transacciones? Son varias. Uno tiene que ver qué tan rápido detecto un evento fraudulento. Muchas veces se analiza el caso cuando ya sucedió para evitar que suceda de nuevo, pero eso es un aprendizaje muy costoso, así que el tiempo es una parte importante. La otra es de que, como hoy escuchábamos en la plática anterior, el fraude se va adaptando y se va renovando. Podemos ver cómo hicieron el anterior, pero el siguiente pueden ser suficientemente ingeniosos para seguir haciéndolo, así que por los medios tradicionales tampoco es muy eficiente el estar detectando los fraudes. Y el tercero es la tecnología como reto. La tecnología permite también nuevos tipos de fraude, así que al final esto le pega al consumidor. Lo que se hace con Big Data es tomar toda esta información, montarla en la base de datos que hace estos análisis de clustering y de paths. Hay algunas transacciones en tiempo real en base a reglas que se van definiendo con los clientes, y la otra con la información con la que cuenta la compañía. Esto en conjunto genera un modelo muy robusto para la detección de fraudes en entidades financieras. Y bueno, ahí están todas las fuentes. Entiendo que esta presentación va a estar disponible, ¿verdad, Rafa? Para después, porque hay muchas que me salté, vale mucho la pena, porque va hablando un poco del tema de fraude, de cómo identificarlo. Vamos a saltar estas. Esta es interesante. Esta es la descripción gráfica, se los juro que tampoco yo la veo, ni la he analizado, pero son los patrones que les decía hace un rato para cometer un fraude. Ya están en la base de datos, no hay que meterlos, se pueden ajustar, pero ya los tenemos. Tenemos más de 650 patrones de conducta en transacciones financieras en el appliance de Big Data. La idea, como les decía, era identificar en estas redes complejas todas las relaciones que hay, identificar patrones de fraude y además entender el impacto que va a tener este fraude en la organización. Son modelos matemáticos de muy alto nivel. Muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque por ahí me sacaron un cartoncito que ya estábamos cerca. ¿Ya estamos? Ok, bien. Entonces vamos a hablar de un ejemplo nada más. Voy a saltarme estos. Este es bueno. Este es un ejemplo de un fraude a través de e-commerce, una transacción de e-commerce. ¿Cuáles son los retos de un tipo de fraude como estos? Bueno, hay grandes volúmenes de información que suceden en una página de e-commerce. Los patrones son sofisticados, son complicados. Graficarlos y ver el análisis también es algo complicado. Lo que hace una implementación exitosa de Big Data es habilitar y guardar estos procesos con grandes volúmenes de información, entender cómo son los patrones para acelerar la exploración. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo va desde que se inicia la transacción, cómo entran al portal, entra después al análisis de todas las reglas que les comentaba hace un rato, se da la luz verde y tenemos después la aceptación o no de esta transacción en línea. Mucha de esta información, les digo, ni siquiera queda en la base de datos, se va captando conforme el usuario va haciendo los clics y va navegando dentro del portal de comercio electrónico. Esa es una aplicación específica. Creo que esa es, tenemos esta, pero es complicada. Esta, no voy a entrar, pero es lo con el practicado de MapReduce y de Hadoop. Si están interesados, hay mucho sobre esto. En nuestra página en Teradata viene un curso de 10-15 minutos sin costo para aquellos que quieran entender más de cómo se hacen las búsquedas a través de MapReduce y Hadoop con la tecnología de Teradata. Y de esa manera. Entonces, resumiendo y para dejar el mensaje claro, Big Data es más allá de mucha información. Tiene que ver con lo complejo de la información, con la velocidad y cómo vamos a hacer los queries. La segunda parte importante de Big Data es que esto es algo nuevo. La información que se está generando de Big Data es 4, 5, 8 veces mayor en algunos casos de la información tradicional y se requiere
de modelos no tradicionales, más allá de SQL, para poder explotarlos y poderle brindar las líneas de negocio información adicional que pueda ser de valor. Así que espero que con esto a 30,000 pies de altura haya quedado desmitificado el tema de Big Data. Viene mucho hacia adelante, los invito a visitar la página de la compañía, viene mucha información con respecto a hacia dónde va este nuevo esquema. Así que, muchas gracias. Bueno, bien. Muy bien, muchas gracias. Agradezco mucho a Vínculo TIC por haberme dado esta oportunidad de platicarles un poco de un tema que se habla mucho de él. Hay que desmitificarlo porque es hoy por hoy uno de los grandes temas en el mundo de la tecnología de información, sobre todo por el hecho de que hoy el tema de Business Intelligence y Data Warehousing es el tema número uno según varios analistas. De todas las inversiones que se están haciendo en tecnología en el mundo, el porcentaje más fuerte que se está dedicando es al tema de Warehouse y Business Intelligence. ¿Qué sucede? Pues que están creciendo los datos. Lo único que no deja de crecer es la información. Muchos colegas están enfrascados en un problema muy serio del almacenamiento y qué hacer con la información. Porque es una huella que queda para la empresa, es una huella que queda para los gobiernos y se toma poca información y poca acción de toda la información que se tiene ahí agregada. Así que me separa de la comida mi presentación, voy a tratar de hacerla muy rápido y desde luego cualquier duda lo podemos ver al final o bien en el foro que vamos a tener más adelante. Miren, aquí van a ver una gráfica donde se ve cuál es la expectativa de crecimiento de los datos. Los datos están explotando, llevaban una tendencia y a partir de finales del año, entrando al 2000, ya se pueden ver ustedes que hay una parte de donde la curva se hace mucho más amplia. Pero lo que llama más la atención es que el crecimiento de los datos, esta área bajo esta curva, son los datos estructurados tradicionales. Es la información que tienen ustedes de su nómina, de las facturas, y crece porque, bueno, cada vez hay más asimilación de la información, hay más datos. Pero si ven lo que realmente está creciendo y lo que nos genera un gran reto, son los datos y la información no estructurada. ¿Qué es esa información estructurada? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es toda esta información adicional que hoy por hoy es súper importante para la toma de decisiones. Más allá de la información histórica que genera la compañía, tiene que ver mucho más con la información que pasa alrededor de los ecosistemas de las empresas. Llámese estos clientes, proveedores, todo lo que hay alrededor es esta parte de acá. Así que estos nuevos datos, ¿cuáles son? Pues es un montón de información sobre todo lo que tiene que ver con redes sociales, estos dispositivos que tenemos ahora para controlar accesos a un edificio, cámaras, imágenes, toda esta información no estructurada que sale de la planeación de una aplicación tradicional es parte de lo que hoy conocemos como Big Data. Así que bueno, no es de sorprendernos que hoy los CIOs pues están enfrente de esta gran oportunidad, por un lado proteger a la compañía, proteger a los bancos, proteger a las entidades financieras, y por otro también, cómo le podemos dar riqueza a nuestras líneas de negocio para acercarles mayor información y que de esta manera permanezcan y logren un liderazgo en sus respectivos mercados. Así que la primera pregunta que se nos ocurre, me preguntaba Rafa, sociales. Toda la información que cuando hablan de nuestro producto, de nuestra empresa, de los ejecutivos, pues ahí está. Y esto puede ser información muy valiosa para la toma de decisiones de negocio o también para temas de compliance o temas de seguridad. También tenemos estos row clicks, todos estos hábitos de navegación y lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos de cómo hoy ya, por ejemplo, los bancos tienen rutas y hábitos de qué hace la gente a nivel mundial para consultar un saldo. Cualquier ruta que no siga ese path, pues ya es sujeta a alguna investigación y poder atacar un fraude con mucho más antelación de lo que ya cuando ya está hecho. Así que toda esta información que tiene que ver con el clickstream,
todas estas palabras que damos de búsquedas, weblog,